Hola familia, bendiciones, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren súper bien. Así es, familia, nos alegra un nuevo día que podemos compartir este episodio con ustedes. Nos alegra profundamente el hecho de que cada día se van añadiendo más suscriptores a nuestro canal. Eso es porque todos juntos estamos haciendo la labor. Sí, la idea, recuerden con todo esto es que podamos compartirlos con nuestros amigos, con los familiares, los vecinos, todas las personas que nos rodean, todas las personas que están ahí alrededor, y les damos gracias a todos ustedes que han escuchado este podcast. Para nosotros ha sido de mucha bendición y esperamos que para todos ustedes también haya sido de mucha bendición. Así es. También les recordamos dejar en los comentarios los temas que creen y que desean que nosotros debemos de tocar. Esos temas que de pronto ustedes tienen como complicaciones, como que tienen dudas, como que desearían que tocáramos, sí, que los pongan ahí en sus comentarios. Porque bueno, sí, queremos hablar muchas cosas de lo que el Espíritu Santo nos va diciendo día a día, pero también queremos que ustedes nos puedan poner ahí ideas de qué les gustaría escuchar. Sí, porque ahí estaríamos conociendo la necesidad directamente de ustedes, entonces sí sería muy bueno que se animen a colocarnos en los comentarios y a dejarnos ahí el tema que les gustaría que habláramos. Bueno, hoy tenemos un tema que es muy agradable. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es cómo agradar a Dios. Y la idea del día de hoy es que podamos salir con esa idea de cómo nosotros podemos agradar verdaderamente a Dios. Entonces, ¿por qué vamos a tocar ese tema? ¿O qué nos lleva a tocar ese tema? Y es que hay muchas personas que hemos conocido y que quieren agradar a Dios, pero que no saben cómo hacerlo. Que quieren dejar muchas cosas y no saben cómo hacerlo, pero también hay muchas otras personas que están dentro de la iglesia, bueno, no iglesia específico, sino que hablo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia en general, que están dentro de la iglesia y que no saben si están o no agradando a Dios, y que necesitan como esa orientación, como a ver qué dice la Biblia para yo poder agradar a Dios, para yo poder evaluarme y saber si estoy agradando a Dios. ¿Será que es suficiente solamente con creer? ¿Será que es suficiente solamente con ir a la iglesia? ¿Será que es suficiente simplemente con orar todos los días? ¿Será que es suficiente con leer la palabra diariamente? ¿O qué es lo que se necesita para agradar a Dios? Entonces, a raíz de eso es que nosotros traemos este tema en este día, cómo agradar a Dios. Y hay algo que me ha parecido siempre muy sorprendente a mí, y es el tema de que hombres en la Biblia, literalmente Dios dijo que fueron amigos de Él. Así es. Y uno se pregunta cómo lograron ser amigos de Dios. O hay muchos otros que Dios dice que agradaban a su corazón, o sea, que eran agradables, que eran personas que el Señor se gratificaba cuando las veía o cuando escuchaba su oración. Entonces esas personas nos llevan a nosotros a preguntarnos, y a mí en muchos momentos me llevó a preguntarme, bueno, ¿y cómo lo logro? ¿Qué hacían ellos que yo pueda hacer para poder agradar a Dios? Entonces, por eso venimos tocando hoy ese tema del cómo agradar a Dios, y ojalá que sea de mucha bendición para todos ustedes. Así es, y para esto queremos iniciar con Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al 5. Y dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, este texto es muy importante, nos parece muy bonito y muy llamativo, porque nos da un paso para agradar a Dios. Y el primer paso es guardando sus mandamientos. Acá en este texto podemos sacar varias cositas. Primeramente vemos la característica de una persona que conoce a Dios, ¿sí? Y es cómo conoce a Dios, guardando sus mandamientos. No podemos decir o no podemos querer agradar a Dios
si realmente nosotros como sus seguidores, como hijos de Él, no guardamos sus mandamientos. También vemos una característica que es de los que no agradan a Dios. Y estos son las personas que realmente no le conocen, que no guardan sus mandamientos. Ahora, ¿cómo así que guardar sus mandamientos? ¿A qué hace referencia esto? Es solamente a los 10 mandamientos que normalmente todos conocemos, como amar a Dios sobre todas las cosas, como Sí. amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no es solamente cumplir con estos 10 mandamientos, sino que es cumplir con toda la palabra de Dios, con lo que nos dice la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque a veces nos saltamos cositas, pero realmente Dios desea que nosotros guardemos su palabra. También vemos en este punto, en este texto, de que hay una promesa, y es que el que guarda su palabra está en Dios. Y no solamente está en Dios, sino que se perfecciona en el amor de Dios. Sí. Entonces, si tú y yo nos queremos perfeccionar en su amor, lo mejor que podemos hacer es guardando esos mandamientos. ¿Qué quiere decir guardar? Guardar es cumplir, es mantener ahí con nosotros día a día, que en nuestra mente y en nuestro corazón esté el deseo de hacer las cosas bien, Sí. de cumplir con todo lo que dice su palabra. Eso es el guardar. Ahora, primeramente debemos de hacer, lo que debemos de hacer es conocer los mandamientos. ¿Cómo los conocemos? Leyendo la palabra. Con disciplinas espirituales. Así es, con todo lo que hemos venido hablando, disciplinas espirituales, leyendo la palabra. Si no lo han escuchado, van y lo escuchan. Allá decimos cómo hablar con Dios, cómo escuchar la voz de Dios y todos esos temas que nos ayudan a conocer los mandatos de Dios. Así es. Entonces, primeramente debemos hacer es eso, conocer sus mandamientos, sus mandatos, lo que Él desea que como hijos de Él hagamos y cumplamos. Y segundo, es cumplir y seguir con esos mandamientos. La idea no es simplemente conocer por saber y ya, sino que realmente apliquemos a nuestra vida lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que debemos de hacer. Entonces, si realmente tú conoces a Dios, debes de guardar sus mandamientos, debes de cumplir con sus mandatos. Si realmente tú conoces a Dios, debes de conocer su palabra. Sí, así es. Y aquí hay algo importante y es el tema de cómo se hace. Así es. Entonces, ¿cómo podemos hacer todo eso o cómo podemos cumplir con todos estos mandamientos? Realmente nosotros no podemos solos. Realmente en nuestras fuerzas no podemos, pero en Cristo sí lo podemos hacer. Recordamos toda la obra que Cristo hizo en la cruz y todo este esfuerzo que Él hizo en la cruz fue con un fin, y es de ayudarnos a nosotros a cumplir con todo esto. Entonces, si realmente tú caminas solo con tus propias fuerzas, no vas a poder. Sí. Es en Cristo que podemos, y es por medio del Espíritu Santo que tenemos como ese acceso, tenemos como esa capacidad de cumplir con todas estas cosas que son tan difíciles. Porque es importante ahí también tener en cuenta de que justamente a eso vino Cristo, porque es que el mismo Señor dijo, es que no hay ningún hombre que haya podido cumplir mis mandatos y la ley. Entonces, solamente es en medio de Cristo, y por eso nosotros hoy en día tenemos ese acceso a Él, y ese acceso es por medio del sacrificio de Jesús y de la obra activa del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces ya ahí vemos pues una característica, la primera como la acabaste de hablar, que es ese conocer los mandatos de Dios, que es demasiado importante a la hora de yo agradar a Dios, porque es que para yo agradar a mis padres o a mi trabajo, en mi empleo, yo tengo que obedecer lo que en la casa o en el trabajo me están diciendo que debo cumplir. Entonces ese primer paso es muy importante y a veces parece ser muy básico porque decimos, ay, Manuela, Johnny, no nos están enseñando nada nuevo, pero ese nada nuevo, la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo?
porque no se trata de que sea algo nuevo, se trata de qué es lo que estamos ejecutando y qué no estamos ejecutando. Muchas veces conocemos y sabemos, simplemente que no ejecutamos, no aplicamos. Entonces, de nada sirve conocer sin poderse aplicar. Exactamente. Y el primer paso entonces fue ese, de conocer los mandatos de Dios y seguirlos y cumplirlos. Ahora el segundo paso que debemos dar para poder agradar a Dios es darle el primer lugar a Él. Esto es muy importante porque si nosotros vemos, y si usted va al libro de Éxodo capítulo 20 y lee los 10 mandamientos, solamente ahí usted va a encontrar que el primer mandamiento tiene que ver con dar el primer lugar a Dios. Y luego cuando usted ve lo que Jesús dice sobre la ley, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él mismo lo dice. Él dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y ya luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces el segundo paso es dar ese primer lugar a Dios. Y ya trajimos pues como a colación los textos donde habla de eso, pero queremos leer específicamente el día de hoy un texto que se encuentra en Santiago capítulo 4. Y vamos a leer solamente el versículo 4 de este texto. Es muy importante, miren. Él comienza diciendo lo siguiente. Santiago les dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y parece ser muy fuerte a primera vista, porque tiene la palabra adúltero, que no está haciendo referencia a algo sexual, no está haciendo referencia a que es un adulterio sexual o algo así, sino que está haciendo un comparativo. Y el comparativo que hace es entre la relación con Dios y la relación con el mundo. Muchos de nosotros queremos estar con la mano puesta en Dios para que Él direccione mi camino, pero con los pies, pero con los pies en la fiesta, con los pies en muchas otras cosas del mundo, que realmente lo que nos están haciendo es más amigos del mundo que de Dios. Y por ende, como dice este texto, nos hace amigos del mundo y por ende somos enemigos de Dios. Sí. O sea, no hay puntos medios. No hay puntos medios. O usted es amigo o usted es enemigo. Y Santiago entonces lo dice dos veces, porque él les dice, les repito, como a ver, si de pronto pensaron que me equivoqué en lo que escribí, no me equivoqué. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces es muy importante ver eso, que la amistad con el mundo lo que genera en nosotros es una enemistad contra Dios. Así es, y es que muchas personas dicen de que no, yo sigo viviendo mi vida como la estoy viviendo, pues porque igual manera Dios me ama. Sí. Dios me ama independiente de cómo yo viva mi vida, y es verdad, Dios te ama independiente de cómo vivamos nuestras vidas y las decisiones que tomemos. Pero bueno, Dios te ama, pero a Dios le está agradando lo que tú estás haciendo, y hay que analizar eso, realmente a Dios le está agradando lo que estamos haciendo, porque una cosa es que Él nos ama y que su amor esté ahí. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso, pero su característica es el amar. El amor, así es, pero realmente Dios está contento con lo que está viendo en ti. Exactamente, porque es que ahí es donde entra el tema que es muy polémico, que incluso sería muy chévere tocar, que es el se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Y yo siempre cuando me hacen esta pregunta y me dicen ¿se pierde o no se pierde la salvación?, yo doy siempre la misma respuesta. Para mí es un Dios es un Dios que te otorga un regalo, pero nosotros lo desechamos. Entonces no es que se pierda la salvación porque Dios llegue y entonces simplemente diga, ay, hoy me desperté de mal genio, Manuela ya no es salva, se la quito. No, sino que Él entregó la salvación a Manuela, pero Manuela con sus acciones está diciendo, no me interesa tu regalo. Entonces es como si alguien estuviera tocando a tu puerta diciéndote, deme el número de su cuenta bancaria que le voy a consignar 30, 40 millones de pesos. Pero usted simplemente no le quiere dar el número, o usted le da un número equivocado. Entonces es ahí donde entra lo que tú estabas diciendo, de que el salvos por gracia es una realidad.
somos salvos por gracia, pero darle el primer lugar a Dios es el siguiente paso que debemos de dar al recibir esa salvación, porque la persona que le da el primer lugar a Dios no vuelve a cometer pecado, o bueno, digamos que no es que es un santo, no, pero por lo menos se aleja en lo que más pueda de su condición de pecado, no juega con ese pecado ahí como tentarlo a ver si me coges, no me coges, o hasta dónde me puedo acercar al pecado, o qué tanto yo puedo estar cerquita sin caer, sino que por el contrario toma una decisión totalmente diferente. Entonces, muchas veces el nosotros tomar la decisión de irnos de fiesta y después el domingo madrugo para la iglesia, o me voy a tomar y el domingo voy a la iglesia, no, ni siquiera, no, es que yo sé que yo estoy haciendo mal y por eso yo me emborracho y no voy a la iglesia, pero yo busco a Dios en mi casa. Entonces es como si eso supliera esa necesidad cuando realmente tú estás haciendo amigo de algo que el mundo te está ofreciendo. Entonces, las mentiras piadosas, mucha gente dice, pero es que yo no soy un mentiroso, yo no digo mentiras grandes, yo digo mentiritas chiquiticas. Es que decir que llegué a las 10 y fue a las 10:30, eso no es como yo decir una mentira grande de verdad, eso era una mentira chiquitica. El que lo llamen y diga, ay no, ya voy llegando y realmente se va a meter a bañar. Ya voy saliendo, sí. Y son temas que nos hacen amigos del mundo. El chisme. Entonces, no, que es que yo quiero el chisme y esto y aquello, o la música. Entonces no estamos honrando a Dios con lo que estamos escuchando, sino que decimos, somos cristianos, pero no creemos pues que eso tenga que llevarse a un nivel tan alto ya de que, entonces no puedo escuchar pues ni siquiera una canción secular. Y el tema es, yo siempre lo he dicho en ese tema, que es una línea muy delgadita, porque es que lo que nos hace crecer a nosotros espiritualmente es lo que vivifica nuestro espíritu, y la música es algo que realmente afecta demasiado dentro del ser humano. Porque lo que oímos y lo que vemos es lo que nos va a ayudar a que en nuestro corazón haya. Entonces, si estamos oyendo malas cosas y estamos viendo malas cosas, de eso mismo se va a alimentar nuestro espíritu. Exacto. Y después he conocido muchas personas que, es que yo no entiendo por qué Dios no me escucha, es que yo no entiendo yo por qué no siento a Dios, pero vaya y mire de pronto qué es lo que está escuchando, o qué está viendo en redes sociales, o cuáles son las películas o las series que ven, que no están haciendo como honrando a Dios, no le están dando ese primer lugar a Dios, sino que le están dando el primer lugar a muchas otras cosas. Entonces, tomar la decisión de renunciar o de alejarnos de las amistades con el mundo es lo que nosotros debemos hacer. O sea, nosotros debemos de tomar esa decisión de renunciar a esas cosas. Eso es demasiado importante, porque ahí Santiago les está diciendo literalmente, si usted quiere ser medio amiguito del mundo y amigo de Dios, no, simplemente usted es enemigo de Dios, no hay otra forma. Y queremos leerles otro texto que está en Juan capítulo 2, en primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, que dice lo siguiente: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces aquí el apóstol Juan nos está reconfirmando lo que estamos hablando. Juan nos está diciendo, es que lo que el mundo les ofrece son placeres físicos. Sí. Y cuando usted se pone a ver, es una realidad. O sea, ¿qué nos ofrece a nosotros, o qué es lo que nos ofrecen hoy en día? Placeres. Así. Las borracheras, las drogas, todo eso ofrecen placeres momentáneos. Incluso hasta el trabajo, porque el trabajo usted puede ganar dinero y conseguir casas y de todo, pero Juan les está diciendo a ellos, en este mundo se va a acabar junto con todas esas casas,
junto con toda esa plata, junto con todas esas drogas, junto con todas esas discotecas, junto con todas esas cervezas y cosas, se va a acabar este mundo, junto con esas mujeres se va a acabar este mundo. Así es. Pero entonces mire lo que dice, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces Juan está haciendo el comparativo de decir, bueno, lo que debemos de hacer realmente es como frenar el deseo nuestro, el deseo de mi carne, y darle lugar a lo que realmente va a vivir para siempre, que es honrar a Dios, dándole ese primer lugar en nuestras vidas. Entonces ese es el segundo paso. Para nosotros agradar a Dios debemos de colocar al Señor en primer lugar. Y yo quiero aquí, para finalizar este punto, dar un ejemplo que es el de Abraham. Mire que Abraham, dentro de su aspecto físico y su placer físico, él ya tenía a su hijo, era la promesa. Pero Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, y Abraham, o sea, si Dios nos interpone, Abraham mata a ese pelado. Claro, porque, estaba ya dispuesto. porque para Abraham lo primero era Dios, no la promesa. Y muchos de nosotros nos confundimos y nos equivocamos ahí, porque pensamos que lo importante es que Dios cumpla la promesa, cuando lo importante verdaderamente es el que hizo la promesa, no el que la cumpla, sino el que la hizo. El que me hizo la promesa es Dios, y ese es el que realmente importa. La promesa la cumplirá Dios en su momento. Y si Dios hoy me da dinero, porque Él me dijo a mí, te voy a dar dinero, entonces me da dinero a mí y mañana me lo quita, pues sigue siendo el más importante Dios o más importante la plata. Si a la hora de yo convertirme o de volver a Dios, a los caminos de Él, el Señor me dice a mí, renuncia a ese trabajo porque ese trabajo es el que te está llevando a las drogas o al alcohol o a esto o a aquello, ¿qué va a ser más importante? No, Señor, pero ¿y entonces con qué como? Porque si no trabajo, no como. Entonces, Señor, yo no puedo renunciar. Y ahí le estamos quitando ese primer lugar a Dios. Así es, y Él desea que nosotros dependamos totalmente de Él. Sí, así que es. Él siempre sea lo primero en nuestras vidas. También queremos darles un texto que se encuentra en Lucas 9, del 23 al 26, que dice: entonces dijo a la multitud, aquí está hablando Jesús. Sí. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Entonces, esto es demasiado importante, porque acá el tercer punto que nos da es abandonar nuestra manera de vivir. ¿Sí? Dios desea que literalmente tú y yo abandonemos esa forma en cómo vivimos, esa forma en cómo creemos que está bien, pero que realmente no está bien. Ahí dice, abandonen su manera de vivir si quieren ser mis seguidores, si quieren seguirme, si quieren realmente agradarme. Entonces lo que debemos de hacer es abandonar nuestra manera de vivir. Y acá vemos una condición, y es que para ser su seguidor tiene que abandonar todo. Tiene que abandonar su manera de cómo ves las cosas, de cómo actúas, de la forma en cómo tomas decisiones, todo eso. Y es algo muy importante preguntarnos en estos momentos realmente cómo estamos viviendo nuestra manera de vivir, cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos pidiendo que Jesús nos esté alejando, o cómo estamos viendo si Jesús realmente nos está diciendo que debemos de dejar, que debemos de renunciar. Y yo quiero que ahí donde estás analices eso, cómo tú estás viviendo tu vida o qué te está pidiendo Jesús que dejes en estos momentos, porque realmente nosotros creemos que todo lo que estamos haciendo está bien, sí, pero hay muchas cosas en nuestra vida que están mal, aunque creamos que estén bien. Y la manera en cómo Dios quiere que vivamos no es la misma manera en cómo nosotros desearíamos vivir. También nos dice tomar su cruz. Y el tomar su cruz cada día hace referencia a seguir a Dios independiente de lo difícil que sea. O sea que tomar la cruz
se hace referencia a que nos va a costar el proceso, a que nos va a costar el dejar nuestra manera de vivir, el que nos va a costar dejar el pecado, renunciar a nuestra condición de pecado. Va a ser difícil el alejarme de pronto de esas amistades que nos están llevando a cosas malas, el renunciar a ese trabajo que nos está llevando al chisme, a la condenación, al pecado, dejar muchas cosas que de pronto esté contaminando nuestro cuerpo, nuestro espíritu, como lo que vemos, lo que oímos, lo que ahorita estabas hablando. Entonces es el tomar la cruz. Cuando Jesús toma su cruz, a él le dolía porque él estaba totalmente afectado. Él sabía de qué estaba hablando al decir eso. Ajá. Entonces vemos que cuando Jesús toma la cruz, él estaba totalmente herido porque ya estaba golpeado, ya estaba con un sinfín de cosas en su cuerpo, y obviamente el tomar su cruz le afectaba. Y cuando dice toma tu cruz cada día, es que cada día tú y yo nos levantemos con esa decisión tomada de que hay que dejar todo lo posible que nos esté apartando de él. Y hay que tomar la decisión cada día de seguirlo, independiente de lo difícil que sea. Y sigue diciendo, toma tu cruz cada día y sígueme. Cuando dice sígueme, se habla de una decisión, pero también se habla de una constancia, de seguir las leyes de Cristo, de lo que estábamos hablando de él, de sus mandatos, de vivir como él dijo que debíamos de vivir nosotros. Entonces seguirlo es tener esa constancia, conocer sus leyes, conocer lo que dice su palabra y tomar esa decisión de hacerlo. De independiente de cómo sea la situación, lo difícil que sea, hacerlo, de vivir con él, así sea difícil, así sea complicado, ¿sí? Entonces eso es demasiado importante. Sí, y ahí vemos algo muy, muy bonito, porque como tú dijiste al inicio, ahí está hablando Jesús. O sea, Jesús es el que está diciendo ese texto. Y si vemos desde el principio, él siempre digámoslo así, se refirió fue al otro. O sea, yo podría pensar ahorita y decir, ¿por qué ese texto no dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, dígame, y yo haré que abandone su propia manera de vivir, y yo haré que tomen su cruz cada día y que me sigan? No, lo que ese texto está diciendo es, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. O sea, Jesús está diciendo, no los voy a obligar, ni yo lo voy a hacer por ustedes. Ustedes lo deben de hacer. Ustedes son los que tienen que tomar la decisión de hacerlo. Ustedes son los que tienen que tomar la decisión de decir, sí, quiero seguir a Jesús, voy a abandonar mi vieja manera de vivir. Porque muchos estamos en este momento esperando que pase algo sobrenatural que haga que yo cambie mi manera de vivir. Entonces, yo estoy en las drogas. No, yo necesito es que Jesús mismo se me aparezca y que pase algo sobrenatural y que las drogas al otro día yo ya no quiera fumar más. Cuando eso va a tener es que ser una decisión tuya, y por eso se asocia con el punto que estás tomando del tomar la cruz. Porque listo, yo tomo la decisión, pero entonces el mismo ejemplo que estamos dando, si yo soy en drogas, no va a ser fácil. No va a ser fácil yo despertarme al otro día y decir, no voy a consumir. Pero yo ya tomé una decisión de no hacerlo. Y si yo ya tomé una decisión de no hacerlo, entonces yo me voy a apartar de esa condición de pecado. Y mira que el texto también seguía diciendo, hacía una pregunta que dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Exactamente. Entonces es entender eso, o sea, ¿qué beneficio hay en que obtengas todo el dinero que quieres obtener, que tengas el empleo que quieres tener, ser un administrador, ser el encargado de una empresa, de esto y aquello, si te estás destruyendo a ti mismo? O el placer. O el placer incluso, claro que sí. De pronto satisfacer tus deseos sexuales, tus deseos con drogas, con la pereza, con el ocio, tirarme todo un día en la cama y decir, no, pues no pasa nada, no sé cómo vivir mi vida, entonces simplemente acostémonos a dormir y a ver Netflix todo el día. Pero ¿de qué sirve todo eso si realmente lo que estás haciendo es
perdiéndote, destruyéndote a ti mismo. Entonces en Efesios 5, 8, 10 dice, porque antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando lo que le agrada al Señor. Entonces nosotros estamos en estos momentos en una condición de pecado, de tinieblas, pero ahora el texto nos está diciendo, nosotros somos luz en el Señor. Así y como hijos debemos de andar en la luz. Como hijos debemos andar en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Y esta es la forma en cómo podemos salir de esas condiciones en las que nos encontramos. Sí, mire que al final dice, examinando qué es lo que agrada al Señor. O sea, como hijos, nosotros que queremos agradar a Dios, que queremos acercarnos a Dios, debemos de examinar qué es lo que a Él de verdad le agrada y lo que no le agrada. Entonces, ¿cómo podemos concluir todo esto? Queremos dar varias conclusiones que son importantes para que lo tengan en cuenta. Y lo primero es que para agradar a Dios debemos de guardar sus mandamientos. Recuerden que ese fue el primer paso, el primer punto. Debemos de guardar sus mandamientos, que es lo que hay en la palabra, ¿sí? Así es como se lo va a lograr perfeccionar el amor de Dios cada día en nuestras vidas. Así es, también debemos de darle el primer lugar, abandonar nuestra amistad con el mundo y el amor que le tenemos al mundo y empezar a caminar con Dios, empezar a ser amigos de Dios. Sí, y lo siguiente es renunciar a nuestra manera de vivir, lo que estabas diciendo ahorita, tomar la cruz y seguirlo, es una decisión propia. Ahora, todo esto no lo logramos si no tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, quien es el que nos fortalece para tomar todas nuestras decisiones. Entonces, si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, no vamos a lograr todo esto, porque es el Espíritu Santo quien nos fortalece y también es el Espíritu Santo quien nos ayuda a renunciar a todos esos placeres que para la carne son tan buenos, pero que realmente afecta al espíritu y a nuestra relación con Dios. Y tengamos en cuenta ahí que el mismo Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él era el que nos guiaría a toda verdad. Y, o sea, Él es el que hace que entendamos sus mandatos, que el que hace que entendamos qué es lo que es vigente, qué no es vigente, qué es para este tiempo, qué no es para este tiempo. O sea, realmente toda esa discusión se soluciona en el Espíritu. Y queremos centralizar toda esta enseñanza de cómo agradar a Dios en ese término que parece ser muy sencillo, pero es muy complicado. Para agradar a Dios es necesario que el Espíritu Santo crezca en nosotros, que el Espíritu Santo viva en nosotros, que el Espíritu Santo nos enseñe cuál es nuestro pecado, cuál es la condición de pecado que debemos de dejar, qué es lo que debemos hacer. O sea, que el Espíritu Santo literalmente sea el que vaya direccionando nuestro camino. Así. Y si ustedes llegaron hasta este momento de este podcast, si llegaron hasta ese tiempo, ya pasados media hora de haber iniciado, queremos que se lleven eso en su corazón. No sabemos cuántos lleguen hasta acá, no sabemos quiénes nos estén escuchando, pero permitan que el Espíritu Santo crezca en ustedes, que los fortalezca para tomar esas decisiones. Y así es la forma en que vamos a poder agradar a Dios. Esa es la forma en que Pablo, Silas, Timoteo, Bernabé, Juan, Pedro, todos agradaron a Dios. Y la forma fue porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y es entender de que eso es lo que nosotros en este tiempo necesitamos, esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tal si oramos para finalizar este podcast, pero también para pedirle a ese Espíritu Santo que está dentro de ti, que está dentro de nosotros, que siga creciendo cada día más y que siga haciendo esa obra en nuestras vidas? Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado, Dios. Gracias porque realmente, Señor, queremos agradarte y cada uno de nosotros, Señor, tiene esa intención en su corazón de poder estar, Dios, bien contigo y de que cuando tú nos mires puedas decir, este hombre, esta mujer me agrada. Por eso, Señor, ayúdanos a conocer y a seguir, Señor,
y a guardar tus mandatos, tus estatutos, Dios. Justamente esto fue lo que tú le pediste, Dios, a muchos hombres en la palabra, que no se apartaran de tus estatutos, que no se apartaran, Señor, de tus mandatos. Y, Señor, muchos de ellos fueron bendecidos por ser obedientes ante esta circunstancia. Y hoy, Señor, cada uno de nosotros estamos aprendiendo, Dios, qué es lo que debemos de hacer para agradarte. Perdónanos, Señor, si quizás en muchos momentos nosotros te hemos quitado del primer lugar. Perdónanos si quizás, Señor, en muchos momentos le hemos dado el primer lugar a nuestro trabajo o a nuestra relación sentimental, a nuestra familia, a un montón de cosas, Señor, y te hemos alejado y te hemos puesto a un lado. Perdónanos, Dios, porque sabemos que ese primer lugar lo tenemos que dar, Señor, a ti. Así como lo hicieron todos estos grandes hombres de la fe, que colocaron, Señor, en primer lugar a ti, Señor, antes que sus propios deseos, incluso antes que sus vidas, Dios. Y esto es algo que nos debe de impulsar y animar, Señor, a nosotros a cada día aferrarnos más a ti, Señor, y estar más y más cerca, Dios, de ti. Pero también, Señor, hay situaciones complicadas de las cuales nosotros vamos a tener que alejarnos, Dios. Y ayuda, Señor, a que cada persona, incluso nosotros, Señor, podamos abandonar nuestra manera de vivir. Que podamos, Señor, hacer un lado todos nuestros deseos de la carne. Y que realmente, Señor, nos centremos en el fruto de tu Espíritu, que es lo que realmente, Señor, vivifica nuestras vidas. Que haya esa transformación de nuestro carácter genuinamente y que podamos crecer, Señor, y avanzar. Permítenos, Dios, ser cada día más fieles a ti, Señor Jesús. Te pedimos todo esto creyendo, Señor, en que tú lo vas a hacer, y te presentamos la vida, Señor, de cada persona que hoy nos escuchó hasta este momento y nos está acompañando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta este momento. Realmente son unos valientes el escucharnos por media hora, el poder permitir que el Espíritu Santo hable a sus vidas. Les queremos recordar el suscribirse, el darle a la campanita. Cuando uno le da ahí en la campanita, la activa, eso va a hacer que estos videos que estamos montando cada 8 días les aparezca la notificación ahí mismo. Entonces recuerden suscribirse, recuerden activar la campanita, recuerden darle me gusta y recuerden enviárselo a cualquier persona de su alrededor, amigo, compañero, familiar, lo que sea. Sí, ahí en la descripción del video vamos a estar dejando los enlaces de la comunidad en WhatsApp y de la página en Facebook para que ustedes nos puedan también empezar a seguir. Ahí vamos a estar subiendo también mucho de este contenido. Entonces, para que ustedes puedan estar al tanto de cuándo subimos los videos y todas estas cosas. Y recuerden, por favor, en los comentarios, colóquenos qué les pareció, si les gustó, si no les gustó el tema. Colóquenos qué temas quisieran que tratáramos el día de mañana. El día de mañana. El día de mañana, pues, el día de mañana, cuando corresponda. Okay. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga.